Bienvenidos a El Baúl del Miedo. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras plataformas. Estamos en Facebook como El Baúl del Miedo y en YouTube como El Baúl del Miedo Investigación Paranormal. También tenemos un correo de contacto que es elbauldelmiedoinvestigacion@gmail.com, en donde ustedes pueden mandarnos sus anécdotas, fotos o cualquier cosa que quieran que pasemos aquí en El Baúl del Miedo. Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 26 del Baúl del Miedo. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante que es el tarot, que a mi particular punto de vista creo que es un tema que a lo largo de los años se ha malinterpretado de muchas formas, sobre todo por la manera en que se toca este tema en la televisión o en el cine, e incluso por todas aquellas personas fraudulentas que se dedican a lucrar con esta cuestión. Es por eso que el día de hoy tenemos a dos invitados muy especiales que ya habíamos tenido antes con nosotros, que es Lázaro y Ebu. Sin más que agregar, vamos a empezar con el podcast. Bienvenidos al episodio número 26 del Baúl del Miedo. El día de hoy, como bien mencioné en la introducción, vamos a hablar acerca de un tema muy interesante que es el tarot. Y tenemos a dos invitados especiales que forman parte de los cremositos ocultistas shitposting. Ellos son Lázaro y Ebu y ya han estado anteriormente con nosotros. Por favor, saluden, muchachos. ¿Qué tal, Roberto? Buenas noches, un gusto estar otra vez contigo. Buenas noches, Roberto, gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ustedes por aceptar estar aquí. La verdad es que ahora sí que confesándoles un poco la tardanza de este episodio, es que ya lo habíamos grabado, pero hubo un poco de problemas después a la hora de editar. Se perdieron varios archivos y tuvimos que grabarlo nuevamente, pero aquí estamos con ustedes para traerles lo mejor de esto. Entonces vamos a empezar. ¿Qué es el tarot, Lázaro? Mira, Roberto, cuando hablamos de tarot, hablamos de un mazo de cartas, de un conjunto de cartas, que se divide en dos partes. Los arcanos mayores, que son 22, y los arcanos menores, que son 56, es un total de 78 cartas. El tarot es una técnica, una herramienta muy utilizada por los estudiosos de las ciencias ocultas y también por los estudiosos de las ciencias que se encargan, válgame la redundancia, del estudio de la mente humana, puesto que contiene una serie de simbología, de símbolos que permiten acceder de alguna manera a las partes del yo de las personas que no son accesibles de manera consciente. Entonces, cuando hablamos de tarot, hablamos de una técnica, como ya te mencioné, hablamos de una técnica relativamente antigua y que contiene dentro de la historia que cuenta la mejor ilustración del camino iniciático, del camino espiritual. La raíz de la palabra, si no me equivoco, tiene su origen en lenguas árabes de esas regiones y hace referencia a cuestiones de la realeza, sobre todo a los ropajes, a las vestiduras de la realeza. Entonces, en ese sentido, el tarot, en sus orígenes, era utilizado como un medio no de adivinación. Originalmente era utilizado por las clases altas como un juego, con una finalidad puramente lúdica. Posteriormente, en algún punto de la historia que desconocemos, sin embargo tenemos algunas referencias, el tarot se convierte en parte por su simbología del estudio de las ciencias ocultas. Y después se va deformando hasta llegar a la actualidad, donde muy pocas órdenes lo toman con un estudio serio y muy pocas personas también, y se va deformando hasta convertirse en un método adivinatorio, cosa que es una visión bastante errada de lo que tanto en sus orígenes como en el propósito del estudio ha sido el tarot siempre. Precisamente yo creo que, como bien mencionas, el pasar del tiempo ha hecho que muchas cuestiones acerca del tarot pues se vayan malinterpretando de cierta forma, ¿no? Llegamos a la actualidad donde hay mucha gente que incluso pues realmente lo hace de manera fraudulenta, incluso sin saber realmente qué es el tarot. Y aquí te pregunto, Ebu, con tu conocimiento, ¿es cierto que el tarot puede predecir el futuro?
Pues en mi opinión realmente no. El futuro no es algo que sea escrito, sino que se hace día a día con tu voluntad. Solamente te da un cierto parámetro de comportamientos, como un conjunto de posibilidades que pueden llevar a ciertos resultados, ¿no? Pero no es que pronostiquen un fin o algo como tal. Solo te advierte que si sigues con ciertos comportamientos y ciertos pensamientos o sentimientos, pues puede pasar esto y es lo más probable que pase, pero pues depende del individuo. Perfecto. Dentro de la práctica del tarot, es bien sabido que hay muchos tipos de tarot. ¿Cuál es la diferencia entre estos o no hay ninguna diferencia, Lázaro? En realidad el tarot es uno solo. Es como te decía, su estructura es la misma. Son 22 arcanos mayores, que son los que le dan la esencia al tarot. Y los 56 menores, que es lo que ahora podríamos comparar con las cartas españolas, con la baraja gitana. En esencia, todos los tarots son lo mismo. ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que varía? ¿Por qué existen tantos tipos? Bueno, de acuerdo a la visión que cada artista, por ejemplo, Salvador Dalí, Giovanni Bachetta, los creadores del tarot de Marsella, incluso el tarot más antiguo, que es el tarot Visconti, ha plasmado, puesto que el tarot, por su simbología, da mucho espacio para el arte, para la creación de arte. Entonces cada artista ha plasmado, de acuerdo a la visión que tiene de cada uno de los arcanos del tarot, ha plasmado la forma en la que ellos lo ven. Incluso también escuelas iniciáticas como la masonería o la orden hermética de la aurora dorada tienen sus propias versiones del tarot adaptadas a sus estudios, ¿no? y a las cuestiones que ellos se dedican a profundizar, a su simbología. Pero en esencia el tarot es lo mismo. Cuando hablamos de variedad de cartas, podríamos hablar de variedad de oráculos. Hay muchos tipos de oráculos, el tarot es solo uno más de ellos, pero no es que existan muchos tipos de tarot, el tarot es uno solo que en diferentes presentaciones, por decirlo de alguna manera. Ok, dentro de la cuestión iniciática, Ebu, ¿qué crees que aporta el tarot para todos aquellos quienes forman parte de alguna orden esotérica? Bueno, antes de eso quisiera mencionar que tengo entendido que en el año 1460 o el 1494, un poeta italiano llamado Matteo Maria Boiardo asoció las letras hebreas, que son 22, con los arcanos mayores, que en aquel tiempo eran 18. Y este escritor hizo un poemario donde él asocia látigos para el miedo, ojos para los celos, jarrones para la esperanza y flechas para el amor. En su poemario su introducción sería esta: 4 pasiones del alma, mi señora, se vuelven 40 cartas en este juego. El menor da lugar al más digno, su significado a todos le da su sentido. Cada palo tiene 4 figuras, cada cual se sitúa en su debida posición. Con 21 triunfos y en el más significativo lugar hay un loco, y es que todo el mundo les adora como tal. Amor, esperanza, celos y miedo son las pasiones, y un tercero las cartas nos dan. Así un error al jugador nos puede dar lugar. El número de los versos dice así: 1, 2, 3, en lo más alto termino. Ahora queda para usted el arte en el juego de encontrar. Y bueno, eso es para una apreciación histórica de cómo pasó a ser de 18 a 22 y una asociación con las letras hebreas y por ende a otras órdenes como la Golden Dawn, que tiene una correspondencia de planetaria, alquímica y simbólica con el tarot. Y órdenes hay muchas que lo estudian. Las más importantes son la Golden Dawn y la Bota. La Bota son los Builders of the Attitude. Son como los más específicos del tarot. Se dedican. Su fundador fue Paul Foster Case. Y su libro Los Esplendores del Tarot es una muy buena guía para empezar. Ok, y ahora sí que
ya que traes el tema a la mesa de la cuestión del avance histórico, muchas veces se ha dicho que el tarot proviene de Egipto. Lázaro, ¿qué nos puedes decir acerca de esto? ¿Es cierto o es falso? Pero realmente no existe ninguna evidencia arqueológica que nos diga que así es. De hecho, los registros arqueológicos más antiguos que tenemos son más o menos del año 1260, con una suerte de tablillas, o más bien de telas pintadas. Son unas 4 o 5 telas pintadas encontradas alrededor de Etiopía, si no me equivoco. Son, podríamos decirlo, el antecedente al tarot. Y como te decía, el tarot más antiguo del que se tiene registro, que ya tiene una estructura, como mencionaba Evo, que eran 16 arcanos mayores, es el tarot de la familia Visconti. Estamos hablando de ahí del año 1400, más o menos. Pero el tarot como lo conocemos actualmente, la versión más antigua que existe del tarot en su versión final, por decirlo de alguna manera, es el llamado tarot de Marsella. El tarot que estuvo a cargo de su impresión y edición por 400 años de la familia Camoán. Ya después vendría Jodorowsky a hacer un gran desastre con esta joya histórica. Sin embargo, todavía mantenemos una versión confiable que es el Ancient Tarot de Marsella, o el antiguo Tarot de Marsella. En ese sentido, el asunto de que el tarot viene de Egipto, en realidad no tenemos ninguna evidencia arqueológica o histórica que así sea. De hecho, como te decía, la versión moderna en realidad es francesa. Ok, el otro día estábamos platicando precisamente de este tema, bueno, más bien en el programa que se perdió, y nos hablabas un poco de la relación que tiene el arte con el tarot, y que había varios personajes famosos, incluso comentabas de María Félix y Leonora Carrington, que habían tenido relación con ¿Lo podrías retomar? Claro, mira, vamos a irnos un poquito más para atrás. Hay una versión del tarot que es el tarot Lenormand. Esa versión del tarot lleva su nombre a una tarotista muy famosa, que es quizá el primer registro histórico que el uso de las cartas del tarot sea para fines no lúdicos, sino para fines ocultos. Estamos hablando de la época de Napoleón Bonaparte, antes de que Napoleón Bonaparte ascendiera al poder. Uno de los generales de Napoleón fue a ver a Madame Lenormand, que tenía una fama grandísima de adivinadora y de estrega, de bruja, a consultarle, disfrazado él de comerciante, sobre unos negocios. Y Madame Lenormand tiró sus cartas, que era una baraja del tarot, y al tirar sus cartas descubre el engaño. Le dice: tú eres comandante y perteneces al ejército de Napoleón. Napoleón va a ser rey, sin embargo Napoleón va a ser derrotado, y tú te vas a convertir en rey. Y todo lo que Madame Lenormand le dijo terminó siendo cierto, terminó adivinando de cierta manera, entre comillas, el destino tanto de Napoleón como de este personaje. Unos 2 años después de que Napoleón cayera, fue coronado, si no me equivoco, rey de Suiza. Entonces, el tarot también ha influido mucho en el arte, como bien decíamos, en la historia con esos personajes como lo es Napoleón Bonaparte y Madame Lenormand. Pero hablando del arte, tenemos por ejemplo a Salvador Dalí. Salvador Dalí, hay un tarot inspirado en su arte, ¿no? Tenemos, como mencionabas, a Leonora Carrington. Leonora Carrington, de hecho, tiene una exposición sobre el tarot. Y hay una pintura que Leonora Carrington le hace a María Félix. Una pintura que, si no me equivoco, se llama La Dama Oscura. En esa pintura ella presenta una versión de María Félix, que, dicho sea de paso, y que sería un muy buen tema a tratar en otra ocasión, tenía una amplia relación con el ocultismo,
En esta pintura, Leonora Carrington presenta a María Félix como en una suerte de reflejo sobre el agua, en un lago, una especie de lago triangular. Y esta pintura está repleta de simbología de las cartas del tarot. Quien ha estudiado el tarot, quien tiene una noción de cómo se estructura, cómo se compone el tarot, va a identificar varios de los arcanos mayores. Entre ellos se podría comentar la torre, la rueda de la fortuna o el loco incluso hasta el diablo que está dentro de los 22 arcanos mayores. Entonces es impresionante, independientemente de la relación que podamos atribuirle con el ocultismo, pero a nivel artístico, como te digo, el tarot por su simbología dota o te da la posibilidad, te da las pautas de crear artísticamente cosas muy bellas. Uno de los, y con esto cierro esa parte, uno de los tarots que personalmente me parecen artísticamente excelsos es el tarot de Aleister Crowley, que si nos ponemos estrictos con el estudio de las cartas, tiene algunas variaciones que pueden incluso hasta desvirtuar la esencia de ciertos arcanos, el significado de ciertos arcanos. Sin embargo, estéticamente es muy bonito. Hay una anécdota por ahí de que Aleister Crowley obligó a su pintora a recrear no una, sino hasta 10 veces cada una de las 78 cartas del tarot para que saliera al gusto de Crowley. No, pues muchísimas gracias por los datos que nos compartes. Realmente con esto pues nos podemos dar cuenta de la trascendencia que, más allá de la cuestión ocultista, pues ha tenido el tarot a lo largo de la historia dentro del terreno del arte y precisamente del devenir histórico. Y ahora tocando otro tema que yo siento que va muy de la mano y en el que nos puede ayudar bastante Ebu, es la relación que hay entre la psicología y el tarot, incluso de Carl Steve Jung. Bueno, hay mucha gente que asocia el tarot con la teoría arquetípica de Jung. Hay terapias de tarot junguiano o tarot de Jodorowsky, ¿no? Muchas de estas personas son como mentirosas, ¿no? Como falsas, porque el estudio de Jung es un estudio muy largo. No hay que olvidar que Jung fue discípulo de Freud, y Freud fue un psiquiatra y genio de su época, ¿no? Jung incluso era médico. Para leer arquetipos y para entenderlos, les menciono algunos libros que pueden ser esenciales, ¿no? Sería El hombre y sus símbolos, El libro rojo, Los arquetipos y el consciente colectivo, Lo inconsciente. Psicología del Alquimia también puede ayudar a eso. Los arquetipos, ya está. Psicología simbólica del arquetipo. Hay un montón de libros y no son como libros fáciles de entender. A lo que voy a esto es que para asociar arquetipos y para estudiarlos es mucha información la que tenemos y no es como algo tan sencillo, no es como algo que en un cursito de 6 meses puedas entender, ¿no? Y como diría Lao Tse, si sabes qué es el Tao, no sabes qué es el Tao. Yo diría que si sabes qué es el arquetipo, no tienes ninguna idea de qué es el arquetipo. Excelente. Lázaro. Otro punto. Ok, lo que sí se puede aplicar muy fácil es lo de las profecías autocumplidas. Okay. Es con un tarotista, malintencionado o mediocre, te pronostica algo y tú te sugestionas por su autoridad, por su palabra, y acabas haciendo acciones de forma inconsciente hasta que lo que esa persona dijo se cumpla de alguna forma. Yo veo eso más funcional que los arquetipos, ¿no? Y su estudio. Ok. Lázaro, ¿cuál es tu opinión acerca de esto? Mira, a pesar de que es cierto que hay una relación entre la teoría de los arquetipos y del tarot, lo que yo sí te puedo decir es que llamar arquetipos
a los elementos que componen al tarot. Es despreciar lo que el tarot en esencia es. Nosotros tenemos nuestra forma de llamar a la estructura del tarot, a los componentes del tarot, y es justamente el nombre de arcanos, que sí tienen una relación con la etimología de la palabra arquetipo. Arcanos son estos símbolos ocultos que nos permiten acceder a partes de nuestro yo que son difíciles, como te decía antes, de acceder de manera consciente o acceder de manera cotidiana, ¿no? Entonces, yo creo que decirle arquetipos a los arcanos es despreciar la esencia del tarot, que es justamente un arcano. El tarot es un gran arcano en sí. Ahora, de que indudablemente tiene una relación con la psicología y con todas estas ramas de la ciencia que estudian a la mente humana, eso es indudable. Porque de hecho ese es el propósito del tarot. El tarot tiene como propósito hacer un trabajo de introspección, más que un trabajo oculto, más que un trabajo mágico y lo que tú quieras, no. Y adivinatorio muchísimo menos, como bien decía Evo. El destino no existe en ese sentido. Es cierto, hay cosas que indudablemente van a pasar, que inevitablemente van a pasar, pero el destino, en su mayoría, lo vamos construyendo nosotros con nuestras decisiones. Entonces, en esos términos, es muy fácil hacer una predicción. Yo te puedo decir, mañana te va a pasar algo, y si efectivamente mañana te pasa algo, no quiere decir que acerté. Quiere decir que estoy haciendo una especulación que cualquiera puede hacer, pero que es engañosa. Porque si mañana, no sé, Dios no me escuche, te rompes una pierna, me voy a parar yo el cuello diciendo, es que lo predije. No, yo no predije nada, yo simplemente lancé una flecha al aire y de una manera azarosa atinó, pero no hay una... La adivinación es una estafa. Dicho de una sola forma, la adivinación es una estafa y no es profanar mucho el propósito del tarot, el propósito de ese trabajo de introspección que nos puede servir mucho como una guía, eso sí, para la vida, ¿no? Sobre todo, como decíamos antes, cuando se está en medio de un proceso de despertar espiritual, del proceso iniciático. Ok, y en este sentido, bueno, ya es de conocimiento de nosotros que tú has dado cursos de tarot, pero el público no lo sabe. Y quería hacerte una pregunta. ¿Todas y todos son aptos para estudiar el tarot? Por supuesto. De hecho, bueno, como comentábamos en el programa, yo justamente estoy dando un curso de introducción. Eso sí, hay que ser muy precisos con esto, como con toda herramienta simbólica. Se requiere de mucha lectura y se requiere de mucha práctica, pero no es algo que tenga uno que traer de nacimiento o que tenga uno que ser una suerte de privilegiado en las artes ocultas, ¿no? De hecho, a veces el tarot se desdibuja un poco del ocultismo en la cuestión práctica. Hay muchas personas, muchos psiquiatras, psicólogos incluso, que lo utilizan en la rama del psicoanálisis y pues se va desdibujando con el asunto de las prácticas ocultistas. Eso sí, no pierde su esencia de ser parte de las ciencias ocultas porque ellas mismas lo adoptaron y lo cobijaron de cierta manera y le dieron la fama que actualmente tiene. Pero cualquier persona que tenga la voluntad de estudiar esta técnica maravillosa puede aprenderla y puede desarrollar. En primera, que le va a servir muchísimo para entender muchas cosas de sí mismo y de los demás, que puede ayudar a muchas personas. También le va a ayudar a entender muchas cosas de la vida y de la gente. Le va a ayudar a desarrollar, por supuesto, nuevas habilidades, sobre todo la intuición, siempre y cuando y la voluntad de
dedicarle parte de su tiempo a esta técnica. Ok, en este sentido, Ebu, para ti, ¿qué requisitos o qué se necesita para entrar al correcto estudio del tarot? Bueno, pues realmente hay que estudiar mucho. Como bien dijo Lázaro, es una técnica, y una técnica pues lleva su tiempo de estudio. Hay muchos autores y libros. Quiero advertir contra Jorodowski y su psicomagia por no tener fundamentos ni ocultistas ni psicológicos. También con el tarot más típico y usual que encontramos, que es el tarot del Dr. Moore, o el supremo arte de echar las cartas. Ese tarot está mal en sus correspondencias numéricas, hebreas, y creo que tienen también planetarias. Mi consejo sería leer mucho, estudiar mucho, pero estudiar autores que tienen un respaldo académico o un respaldo en órdenes ocultistas, ¿no? Podemos mencionar a Papus con el libro de la Marsella, si no me equivoco, a Paul Foster Case, bueno, hay bastantes libros más para eso. Entonces sería leer mucho, leer autores serios, con un historial respaldado, con años de trabajo y experiencia. No tiene que ser a fuerzas ocultistas. Hay muchos antropólogos que también trabajan el tema, ¿no? De una forma diferente. O si quieren dedicarse también a el punto de vista de Jung y los arquetipos, es más trabajo, pero también lo pueden hacer. Es eso y mucha práctica. Y recordando el antiguo rumor o leyenda de que un tarotista no debe comprar su tarot. Un tarotista tiene dos opciones: o el tarot se lo regalan, su primer tarot se lo regalan, o lo roba. Es un mito muy interesante. Sí, realmente que hay bastantes datos curiosos acerca de esto, y pues la verdad es que les agradezco que estemos compartiendo esta noche de domingo. Y hablando precisamente acerca de esto, Lázaro, ¿qué libros nos recomiendas, le recomiendas al público leer para introducirse a este mundo? Mira, tenemos uno de un lenguaje muy sencillo, de un autor que mencionaba Evo, de Paul Foster Case. Se llama Resplandores del Tarot. Es el libro de la Sociedad Bota. Trae primero que nada una pequeña introducción al tarot, a un poquito la historia, cómo se va estructurando, y después un significado resumido de cada uno de los arcanos, tanto los arcanos mayores como los arcanos menores. Ahora, lecturas un poco más complejas relacionadas con la numerología, relacionadas con correspondencias planetarias y con correspondencias hebraicas. Tenemos al doctor Gerard Encausse, o mejor conocido como Papus, con su libro que se llama El Tarot de los Bohemios. Y tenemos también a Aleister Crowley con el libro de Thoth, en el cual hace una relación con varias otras herramientas del ocultismo, o técnicas del ocultismo, o filosofías ocultistas, como por ejemplo la cábala y el tarot, ¿no? Entonces, ahora, existe también una especie de introducción al estudio de los arquetipos y su relación con el tarot, de una biógrafa, si no me equivoco, de Carl Gustav Jung, que es Sally Nichols. Se llama Jung y el Tarot, y existen un sinfín de otros libros que incluso hay libros de numerología relacionados con el tarot y cositas así, pero hay que tomar en cuenta el estudio de la simbología. Por ejemplo, el leer mitología griega, porque dentro del tarot se encuentran hay mucho de nuestra tradición grecolatina, mitología romana también. Eso aporta mucho. El tarotista tiende a ser una persona con un acervo cultural bastante amplio en ese sentido, para poder relacionar los símbolos con aspectos de la vida, como veíamos también aspectos históricos y cosas por el estilo.
Pero en ese sentido yo creo que esos tres autores, para empezar a entender de una manera más formal este mundo del tarot, son los ideales. También tenemos a Rider White y tenemos, por ejemplo, el tarot renacentista de Giovanni Bachetta, que tiene un libro muy bueno, un manual muy bueno, y cosas así. Cuando compras un mazo de tarot, muchas veces suelen venir un manual pequeño que trae un significado muy pobre y muy general de las cartas. No, siempre es recomendable leer a varios autores, autores serios, autores que realmente se hayan dedicado al estudio del tarot, y a personas que realmente te aporten un significado correcto de las cartas, de los arcanos, y que esa lectura te vaya conduciendo a conocer cada vez más y a desarrollar desde diferentes perspectivas esta técnica que es el tarot. ¿Qué experiencias nos puedes contar, tanto Evo como tú, Lázaro, más allá de lo que platicamos la otra vez que fueran paranormales? ¿Qué experiencias se llegan a tener con el tarot? Pues experiencias paranormales como tal no creo, porque no creo que tengan que ver algo paranormal con lo simbólico, ¿no? En este aspecto, en el tarot al menos. Lo que sí es que algunos clientes, cuando vienen contigo, pues con las cartas ves como su peor parte, ¿no? Su sombra, diría Jung, su parte oculta, ¿no? Su inconsciente, y cuando los confrontas con eso, hay de dos: o lo aceptan y aprenden, o lo niegan, ¿no? Y ponen excusas. También hay veces donde tú sueñas con cierta carta del tarot, pero esto es como un consejo, ¿no? Inconsciente para tu vida. Y también, si empleamos una simbología más específica, hay que recordar que Crowley, por decir un autor moderno, ¿no?, comparó cartas del tarot con los demonios poetas. Entonces se empieza a profundizar más de allí, ¿no? O sea, puedes juntar el tarot con hebreo, con alquimia, con entidades, con ángeles, con nombres de Dios. Es como tutti frutti, no los pueden mezclar con todo. Pero experiencias me han llevado buenas experiencias. Más que las negativas, han sido ayudar a las personas y mostrarles, ¿no?, lo que, como consejos que necesitaban en su momento. Pues datos bastante interesantes los que nos comentas, Evo. Y ahora, Lázaro, ¿qué experiencia has tenido con esta cuestión del tarot? Mira, lo que el tarot te regala, yo llevo aproximadamente 12 años con la cartomancia. Con el tarot llevo un poquito menos de tiempo, llevo unos 8 años. A mediados de este año voy a cumplir unos 8 años de trabajar con el tarot. Una de las cosas que me ha aportado es, además de la satisfacción, como bien decía Evo, de poder ayudar, brindando un consejo o una orientación a las personas en cierta medida, más allá del sentido de lo oculto, lo que el tarot te aporta son vivencias que pueden llegar a ser muy fuertes. Se intima con el consultante de alguna u otra forma. ¿Por qué? Porque hay tres elementos en una consulta, en una sesión de tarot. El elemento primero, obviamente, es el tarot, como un ser. El consultante, la persona que viene al tarot para saber algo, para entender algo, y quien hace la función de descifrar el mensaje del tarot, que en este caso es el tarotista. Entonces, el tarotista actúa como un vínculo, como un puente entre el tarot, entre esa riqueza simbólica que es el tarot, y quien tiene el mensaje, el mensajero que es el tarot, y la persona que ha de recibirlo. Entonces se llega a una intimidad, a una compenetración
inclusive a veces hasta en una relación de amistad con el consultante, que puedes ayudar a trabajar muchos aspectos de su vida. Te comento un caso. Yo tuve una cliente por 3 años que estaba atravesando por situaciones verdaderamente difíciles. Estoy hablando de una enfermedad como lo es el cáncer, madre soltera, se quedó sin trabajo, y sentimentalmente en el aspecto de pareja muy mal. Entonces, obviamente, en compañía de toda su red de apoyo, que eran sus médicos que le estaban tratando el cáncer, sus terapeutas, y yo como tarotista, pudimos llevar ese trabajo en conjunto hasta lograr que el día de hoy ella es una mujer feliz, está completamente sana, su niña está muy bien y está felizmente casada. Entonces, este tipo de experiencias, este tipo de situaciones, que también me ha tocado la contraparte de una persona que me viene a consultar por su matrimonio, que me viene a consultar por su pareja, y después de 4, 5, 6 meses me viene con la noticia de que la pareja falleció, de que el esposo falleció. Pero el buen tarotista, y creo que esto te da pie un poquito para hablar de algo más, el buen tarotista tiende a tener pocos clientes, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque las sesiones de tarot suelen ser largas, suelen ser complejas, porque muchas veces las personas vienen con una pregunta y cuando reciben las respuestas salen más y más dudas. Sí. Incluso a mí me ha tocado en más de una ocasión cortar la sesión porque ya se está alargando muchísimo. Te estoy hablando de 4 o 5 horas incluso en alguna ocasión. ¿Por qué? Porque el tarot te va dando esa pauta, como decía antes, de entender muchas cosas que no se entienden. Y al entender algo te salen más y más preguntas. Entonces, el buen tarotista en ese sentido suele tener pocos clientes. Perfecto, como bien dices tú, la verdad es que parte de lo que nos comentabas nos da pie para entrar con la última sección, el último tema que vamos a tratar el día de hoy, y es ¿qué tips nos pueden dar ustedes para reconocer a un buen tarotista de un charlatán? Empezamos con Evo. Bueno, el primer punto sería esa gente que cada vez que vas a sesión de tarot te dice que estás embrujado o que te hicieron un entierro o que tienes energías negativas, un muerto en tu casa, ¿no? Sería la primera, porque esa gente, hay gente que se dedica nomás como al tarot, pero otra ya se dedica como a lo típico, ¿no? Tradicional, como limpias y todo eso. Entonces para ellos es como un negocio redondo porque usan tarot y luego ya el cliente lo ponen para sahumarlo, hacer rituales. La segunda sería que la gente preguntara a su tarotista cómo aprendió. Si te dicen que fue don y que es por intuición, yo tendría mucho cuidado, porque realmente es un estudio. No es tanto como si fuera intuitivo o de sangre, ¿no? Así puedes cometer muchos errores. Yo siento que sí puede ser parte intuición, parte esa parte inconsciente, pero también tiene que ser un estudio para hacerlo más correcto y más preciso. Y mi tercer consejo sería ve su tarot, y si no es un tarot como fiable, o si es un tarot de gatitos o de Jodorowsky o un tarot de 58 cartas, pues no es ya duda de eso. Muy bien, Lázaro, ¿qué consejos nos puedes dar tú? Aunado a todo lo que nos acaba de decir Ebu, una de las cosas también muy importantes y que yo siempre he tomado en cuenta: quien te diga que te va a predecir el futuro, que puede predecir el futuro, corre de ahí, porque es mentira. Otra cosa, quien no te pueda dar un consejo, quien no te pueda, porque vamos a esto, el tarot rara vez es ir a una sola sesión y ya.
muchas veces se tienen que trabajar distintos aspectos, suele ser un proceso, ¿no? Que puede abarcar 4 o 5 sesiones. Si a la primera sesión tú sales sin una perspectiva distinta de aquello a lo que tú fuiste a consultar, o aquello a lo que tú quieres saber, si no sales con por lo menos una orientación coherente con aquello que necesitas, no regreses. Es cierto, el tarot es un estudio costoso, las cartas son costosas, pero también los precios elevadísimos. O sea, hay personas que cobran incluso 1,000 pesos por una consulta de tarot, de 500 a 1,000 pesos por una consulta de tarot. Esos precios excesivos te dan a entender que más allá de buscar aportarle algo a una persona, lo que esta persona busca es lucrar con ello. Que es cierto, es correcto de alguna manera cobrar porque estás prestando un servicio, porque es algo en lo que estás invirtiendo tu tiempo y tu dinero. Como les decía, no es barato estudiar tarot, pero hay un límite. O sea, tiene que ser correspondiente con aquello que tú estás invirtiendo. Por ejemplo, hay personas que cobran, como te decía, 1,000 pesos por una hora de consulta. O incluso te dicen, tienes una tirada general y 7 preguntas. Oye, y si solo quiero hacerte una pregunta, ¿me vas a cobrar los 1,000 pesos o me vas a cobrar 500 pesos? O si resulta que me tardo menos tiempo, ¿me vas a cobrar 1,000 pesos? Entonces, el que solo quieran lucrar, el que te digan que te van a adivinar el futuro, otra cosa, cómo se promocionan. Si se promocionan diciendo que son grandes maestros, que son grandes curanderos, chamanes, cartomantes, adivinos o lo que tú quieras, que se toman fotos al lado de amuletos, de velas y de hierbas y de imágenes, de cosas que ni siquiera ellos mismos entienden, eso también debería darte una señal de que te están estafando. Lamentablemente, por la situación que les comenté en un principio de que habían habido errores en la grabación, se perdieron los últimos 2 minutos de este programa, pero lo bueno es que solamente era la despedida. Entonces, de parte de Ebu y de parte de Lázaro, les agradezco que nos hayan escuchado. Realmente les mandan muchísimos saludos y esperan que los temas que tocamos el día de hoy pues les hayan sido de utilidad, y sobre todo que, como nos planteamos en un principio, este programa haya servido para desmitificar muchas cosas que habían acerca del tarot. No me resta más que agradecerles también a todos nuestros podcast escuchas, nuestra querida audiencia, por seguir hasta este momento con nosotros. Les pido una disculpa por esos últimos 2 minutos. Espero posteriormente poder recuperarlos, pero de todos modos, ahora sí que como un extra, tenemos un poco más de contenido que voy a subir exclusivamente en el Facebook de El Baúl del Miedo, así como en YouTube, que nos pueden encontrar como El Baúl del Miedo Investigación Paranormal. Así que estén atentos para escuchar este contenido extra sorpresa por estos 2 minutos que faltaron. Por mi parte es todo y les deseo a todas y a todos una excelente noche. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras plataformas. Estamos en Facebook como El Baúl del Miedo y en YouTube como El Baúl del Miedo Investigación Paranormal. También tenemos un correo de contacto que es elbauldelmiedoinvestigacion@gmail.com, en donde ustedes pueden mandarnos sus anécdotas, fotos o cualquier cosa que quieran que pasemos aquí en El Baúl del Miedo. Donde encontrarás misterios, anunnakis, reptilianos, masones, illuminatis y muchas cosas más. Este es el baúl del miedo,
Illuminatis y muchas cosas más. Ven a disfrutar del baúl del miedo. Ven a